que a la gente le llega muy bien. Sí. Y fundamentalmente creo que le hace muy bien. Una cosa es que llegue y otra cosa que haga bien. Porque hay cosas que nos llegan todos los días permanentemente en la cotidianidad. Unas nos hacen bien y otras no tan bien y otras nos hacen mal. Creo que este tipo de gestos que nosotros compartimos aquí en la programación de la emisora, a la gente le llega, pero aparte le hace bien. ¿Cómo fue tu primer encuentro? ¿Cómo te acercaste a Dios? Porque vamos a hablar de todo. Yo recién le preguntaba antes del arranque, nosotros estamos en vivo hace rato, ¿no? Pero él llega a la pausa y le pregunté, Donizetti, ¿usted quiere no hablar de algún tema en particular? Él me dijo, no, por favor, Gustavo, dale para adelante. Así que me dio libertad de acción y vamos a aprovechar esta charla porque creo que es una persona enriquecedora, no solamente por lo que se dedica, sino por lo que transmite fundamentalmente. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo se acerca a Dios? ¿Cómo llega a Dios? En la adolescencia estaba viviendo una crisis existencial, ¿no? Estaba pasando por un momento en el que yo mismo me quería convencer de que era ateo. Porque me eduqué en un colegio católico y había aprendido la liturgia, pero había cosas que no me cuadraban y de alguna manera yo fui influido por la doctrina marxista, leninista, y me gustaban mucho esas ideas. Entonces llegué más o menos eran a los 15 años, yo estaba convencido de que la religión era el brazo ideológico del capitalismo para someter al proletariado. Entonces yo te manejaba ese discurso, ¿no? Y yo te decía, Dios no existe, eso es el opio del pueblo, es un invento. El capitalismo necesita un brazo ideológico para someter a la gente, necesita infundirle ese temor. Entonces para mí Dios no existía, pero vivía una crisis existencial, lo que el famoso físico matemático Blaise Pascal identificó como el vacío espiritual de todo ser humano. Entonces este hombre, que es el padre de las computadoras modernas, decía, todo hombre tiene en su interior, todo ser humano, un vacío en forma de Dios, que solo puede ser llenado por Dios mismo. Aunque intente llenarlo de otras formas, con dinero, fama, placeres, en fin, solamente Dios cabe en ese huequito y se va a llenar. Se sentirá él realizado cuando Dios llene ese vacío. Así fue que me cansé de luchar contra mí mismo, digamos, y decidí un día desafiar a Dios. En la habitación de mi cuarto, me fui y busqué un Nuevo Testamento que había usado en el colegio en la primaria, me puse a leer el Evangelio de Mateo, y no había avanzado mucho cuando me arrodillé en mi habitación y le dije, bueno Dios, si realmente tú existes, ven aquí a mi vida, haz algo, necesito que algo suceda. Y a partir de ese momento comencé a sentir algo, no te podría explicar exactamente qué fue, pero había algo que calmó como ese vacío, como esa crisis existencial. Claro, yo completamente inocente, vino una Semana Santa y me fui a la iglesia, entré al confesionario y hablé con el cura, el viejito cura, el padre que me atendió, y le dije, bueno padre, le quiero contar que yo quiero acercarme a Dios, yo he negado a Dios, no me gusta, pero tengo necesidad de Dios, y ¿cómo le parece que yo le hice un rezo a Dios, le pedí que viniera a mi vida, y estoy sintiendo unas cosas muy bonitas a nivel espiritual, me siento como realizado, como tan feliz, tan contento? Y entonces la orientación de él no fue muy acertada, muy buena, me invitó a que siguiera yendo a la iglesia, en fin, pero yo necesitaba algo más. Resulta que en la secundaria un profesor de inglés que era evangélico, yo no sabía qué era eso, no había estudiado qué eran los protestantes, sencillamente parece que tiene la etiqueta de gente no recomendable, ¿no? Entonces hay que tratarlo como con pinzas, no te le acerques mucho. Tal cual. Sí, esa gente de cuidado. Entonces me ponía a charlar con él asuntos espirituales de la Biblia y de Dios, y la verdad es que él manejaba un discurso tan coherente, tan bien preparado, me explicaba cosas muy bien explicadas que para mi intelecto eran muy buenas. Y me interesé mucho y empecé a estudiar la Biblia. Y un buen día decidí acudir a una iglesia de esos de los locos protestantes a ver qué iba a pasar allá. Y de verdad que comencé a vivir unas experiencias espirituales formidables, maravillosas. Ya en la necesidad de profundizar más el tema teológico y de entender la Biblia, y no simplemente de vivir de emociones, de saltos, brincos y cantos, entonces voy a una iglesia, y en esta iglesia me dan una muy buena formación teológica, a nivel casi que universitario, ¿no? Te tomaban el texto bíblico, te explicaban el trasfondo, te explicaban qué época era, en el siglo tal sucedió esto. Entonces me sentía no en una religión rara, sino como si estuviera preparándome intelectualmente.
Y eso me ayudó entonces a tener unas bases teológicas firmes y a saber por qué creía en lo que creía y a dar respuestas coherentes a las preguntas que me hacían. Entonces me di cuenta que esto no era algo incoherente, no era de locos. Y por supuesto, había algunas personas que decían, esos son unos estafadores, ahora te van a sacar hasta la lengua, esa gente te va a dejar sin un centavo, esa gente te va a lavar el cerebro, en fin. Pero yo me di cuenta que lo que yo realmente necesitaba antes que la religión, lo que necesitaba era un acercamiento a Dios. Y luego me di cuenta, estudiando la Biblia, que Jesús había dicho a una mujer samaritana, le había dicho que los que buscan a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren. Entonces a Dios se le busca en espíritu, no es cuestión de si en la capilla con el cura o en la iglesia tal con el pastor, no es con el rabino en la sinagoga, no es asunto de religión, es asunto espiritual. Y que una persona, aunque no esté ni en una catedral, ni en una iglesia protestante, ni en una sinagoga, ni en una iglesia ortodoxa griega, sencillamente, aunque vaya en un colectivo, si espiritualmente se conecta con Dios, ese es un santuario en ese momento. Estás haciendo la fila en el banco para cobrar un cheque y ahí está Dios contigo, porque es una vivencia espiritual, es una conexión. No existe una institución que tenga el monopolio de Dios, que alguien diga, Dios firmó un contrato con la iglesia tal y con el líder religioso tal, y solamente aquí, este es el distribuidor autorizado, no compre en otra parte, porque somos los únicos. Qué alegría, ¿no? Y aparte, la decisión que uno toma de participar y de ser protagonista